Bienvenidos a La Guía, el podcast de la Guía Cubana de Negocios, una brújula para orientar, contextualizar y mantener informado al empresariado, con responsabilidad y sin triunfalismos. Este será un espacio permanente donde conversaremos de forma cercana y clara sobre los temas de interés para el empresariado en Cuba. Desde el restaurante Caray, aquí muy cerquita del mar, conversamos sobre un tema reciente que aún genera dudas, abre debate y deja preguntas importantes sobre la mesa. Nos referimos a las transacciones de divisas en Cuba y el impacto que trae para el sector empresarial. Para ello reunimos a 4 invitados: Ian Pedro Carboner Carel, director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba; Óscar Fernández, doctor en ciencias económicas y fundador de Deshidratados Habana; Darien García Linsuain, socio y presidente de Gestoría Confías; y Susana de Oro, joven emprendedora y asesora de pequeños negocios. Que empiece el debate. Tenemos en cuenta que el decreto ley primero viene a formalizar algo que no estaba. Además de eso, ¿qué otras ventajas ustedes le ven a este nuevo decreto ley 113? Gracias a la guía y gracias a Caray por recibirnos aquí. A ver, el decreto ley 113 y toda la norma que salió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tiene que ver, mi punto de vista, tiene 3 novedades más importantes. La primera, digámoslo así, legaliza algo que ya estábamos haciendo, es decir, que podamos cobrar en divisa. Este mismo restaurante donde estamos hoy, antes tú llegabas y si no tenías el dinero completo en dinero cubano, pagabas en divisa, pero era un poco escondido. Sí, desde la informalidad. Desde la informalidad. Ya con el nuevo decreto ley, pues, no me alcanzan los pesos cubanos, mira, lo que tengo son dólares, lo que tengo son euros, puedo pagar de dos formas. La segunda es que une a todos los actores, creo que es la primera norma de este tipo, no sé, Ian, después si puedes confirmarlo, que une a todos los actores económicos, privados y estatales, en una sola norma, porque antes había una norma del sector estatal y una norma del sector privado. Y la tercera, saca a relucir los proyectos de desarrollo local. ¿Qué tú crees, Óscar? A ver, aquí hay que verlo todo, hay un cambio sustancial en la política económica en este momento. Que va a suponer muchos retos y va a suponer cambios también, yo creo que muy positivos para las circunstancias que estamos viviendo. Hay una apertura a un proceso de dolarización en donde hay muchos más actores que se van a enganchar a un proceso de dolarización que les va a permitir, en teoría, sacar adelante algunas producciones y a la vez, para que eso funcione también, entonces ahí se está creando un mercado cambiario, se está formalizando un mercado cambiario que debería entonces permitir que esas operaciones sigan. Esas son las dos cosas que están caminando. Yo tengo ahí varios. Primero, yo creo que es positivo. Sí, o sea, en tu opinión, se favorece. Sí, yo creo que es positivo. Desde el punto de vista de los economistas hay muchas críticas, muchos temores, porque bueno, la dolarización va en sentido opuesto a la unificación monetaria, es lo que en definitiva debería ser la meta final. Pero hay que entender también, a mi juicio, cuáles son las circunstancias actuales y cuáles son las posibilidades que tiene la institución. Ahora, desde el punto de vista del empresario, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que, en teoría, hay un montón de operaciones que se van a formalizar y todos queremos estar en la legalidad. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo es que, en teoría, siempre digo en teoría porque una norma no es su implementación. Sí. Lo otro es que, en teoría, nos vamos a poder conectar entre actores diferentes, que era algo que no estaba funcionando en la práctica. Y nos vamos a poder enganchar a circuitos que no necesariamente es por la vía informal. Y lo tercero es que todos aquellos actores que puedan exportar, en teoría también se van a favorecer. Entonces, yo creo que hay como que 3 cositas para empezar. Esto supone muchos retos y muchas incógnitas. Como por ejemplo, ¿quién va a decidir cómo y bajo qué criterio quiénes son los que pueden acceder a ese mercado, ¿no? A las cuentas y a ese mecanismo de dolarización. ¿Quién va a recibir permiso para la comercialización minorista en dólares? Exacto, esa es una de las preguntas que vamos. Entonces, vamos con esa misma pregunta, ¿no? Vamos a recordarle un poco a las personas quiénes pueden abrir cuentas en divisas, si me puedes comentar un poco eso. Sí, sobre estas normas, yo creo que uno de los elementos fundamentales es que están encaminadas a mejorar el ambiente para la generación de divisas, para la generación de ingresos externos. Es decir, lo está tratando de crear mejores condiciones para que todos los actores económicos, efectivamente, es decir, no solamente un segmento específico de actores económicos, sino todos los actores de la economía
puedan tener mejores condiciones para generar ingresos externos, para poder realizar todo tipo de actividades que terminan tributando positivamente no solo a ellos mismos, sino también a la sociedad, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros pasos, ¿no?, es crear las relaciones y desde el sistema de pagos, ¿no?, con estas cuentas en divisas, etcétera, para que estos actores se puedan conectar entre ellos, que un actor económico pueda conectarse con un exportador, que el exportador también pueda realizar su actividad de exportación y poder disponer de recursos para reaprovisionar esa actividad, para reproducir esa actividad. Y yo creo que son elementos que lo que buscan en sentido general es viabilizar la recuperación económica, es decir, que esta tendencia que estamos viendo de reducción de los ingresos externos se pueda revertir y podamos ir incrementando esos ingresos externos. En este caso, por ejemplo, una de las preguntas que llegó a la guía es si estaba previsto publicar criterios objetivos sobre quiénes van a ser los que abran las cuentas en divisa o no. ¿Está previsto eso? Sí, en la norma se definen, ¿no?, todo un grupo de actores que pueden tener estas cuentas en divisa. Hay algunos casos, por ejemplo, y uno de esos casos son las formas de gestión no estatal, donde desde la propia política hay algún criterio, ¿no?, de en qué medida se autoriza o no a operar en divisa. Vamos a decir que, por ejemplo, si tu actividad tributa a la balanza comercial del país, vamos a decir, a la diferencia que hay entre exportación e importaciones, si tú exportas o si tú sustituyes una importación, si te encadenas con alguno de esos actores, etcétera, es válido que se autorice operar en divisa. De lo contrario, la operatoria normal es operar en la moneda nacional, que es además lo que se pretende también. La pregunta es ¿cómo y quién autoriza? Que me imagino son cosas que serán publicadas en algún momento. Sí. Por eso es que en las normas, ¿no?, se le da mandato al Ministerio de Economía y Planificación a conducir esta política de dolarización parcial, incluso a rendir cuentas trimestralmente de la facultad que se le está otorgando, porque realmente es un tema delicado, es decir, establecer los límites de hasta dónde es una dolarización parcial y hasta dónde no estamos avanzando una dolarización total es un tema bien delicado. Por eso es que también se establecen esas protecciones también desde la propia norma. Ahí, mira, hay una duda que me ha caído, que clientes nos han hecho y nos han llamado y que han estado preocupados, es el nivel de discrecionalidad, es decir, porque lo que salió en la norma, pero lo que no nos queda claro a nosotros, que tenemos que darle respuesta a los clientes, y no le queda claro al cliente qué tengo que cumplir para que me autorice. Sobre todo, por ejemplo, hoy tenemos clientes que ya pueden estar trabajando en la zona especial de Mariel, que ya pueden estar encadenados en procesos de exportación, y casos reales, es decir, clientes que hoy están haciendo contratos por varios meses en la zona de Mariel y que ahora de pronto la norma que empieza a estar vigente ya, y cuando vas a presentar una factura vas a continuar el contrato y dices, pero es que si no tienes la cuenta en divisa, no podemos seguir el contrato. Ajá. Pero yo estoy a mitad de un trabajo. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, porque hay un bache preocupante para si fueras el dueño de la MIPYME que está arreglando algo, que está dando un servicio en un proceso de Mariel y de pronto lo paran a la mitad y hasta que no tengan la cuenta, ¿cómo va a ser este proceso? Es una duda que tienen todos. Efectivamente, para que estas relaciones se den tienen que existir estas cuentas. Y en la propia norma hay muchos elementos donde no hay esa discrecionalidad, ¿no? Dice, bueno, si usted exporta, si usted hace esto, si usted hace lo otro, en la norma ya está autorizado que tenga esa cuenta en divisa. Ahora bien, las instituciones tienen que traducir eso ya, vamos a decir, procedimentalmente, de que, bueno, si tú eres exportador, a lo mejor me tienes que traer que tú estás inscrito en el registro de exportadores en MINSEC, un ejemplo. Y con eso ya te abro la cuenta. Y si eres con el Mariel, bueno, tráeme tal documento de que tú tienes un contrato con el Mariel, no sé. Eso las instituciones deben traducirlo para que existan reglas claras, para que se sepa, bueno, esa resolución que da ese marco, cómo se traduce en la práctica, ¿no? Y que no existan dilaciones. Aquí uno de los temas más críticos es el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más dilatemos las cosas, las demoremos, menos vamos a tener los impactos positivos que pueden tener estas medidas. Por eso es importante que haya una claridad y que a partir de esa claridad todos los actores económicos sepan cómo deben proceder. En este mismo sentido, había una pregunta de las personas y es ¿por qué no aplicarlo a todos los actores económicos? ¿Por qué no hacerlo para todos? Que puedan tener cuentas en divisa, ¿por qué no? Ahí está el dilema, ¿no? Es decir,
si tú quieres contener la dolarización hasta un punto y estás diciendo que la dolarización es una medida temporal, buscando incrementar los ingresos en divisas del país, buscando mejorar la balanza comercial, entonces tú tienes que establecer algún tipo de contención, ¿no? Hay muchas actividades que no tributan a la balanza comercial del país y por tanto no deberían estar en divisas. Si no, estaríamos yendo a una dolarización total. Y hay otras que sí tributan y que por tanto, como existen hoy diferencias cambiarias en el país, va a tener que operar en esta etapa en divisa, aunque siempre el objetivo ha sido que ir desdolarizando la economía posteriormente. Por ejemplo, tú tienes una barbería. ¿Para qué una barbería? Estoy ahora aquí improvisando, ¿verdad? ¿Para qué una barbería necesita tener una cuenta, una autorización para cobrar servicios en divisa? Si permites eso, pues la dolarización total no lo aguanta nadie. Ya. Hay tipos de servicios. Pero espérate, que el barbero tiene que comprar insumos que son importados. Para eso está el mercado cambiario. Exactamente. Para que entonces él pueda... Claro, el mercado cambiario te permite tener unos dólares, en definitiva, con los cuales tienes que poder pagar a proveedores, que esa es otra de las grandes preguntas. ¿Podrá pagarse a proveedores verdaderamente? Ahí hay un gran reto adelante, porque como único esto funciona es que el ciclo productivo, el ciclo cierre, termine con el pago a proveedores que está fuera. Uno de los peligros que está pasando ahora, sobre todo cuando en nuestros procesos de trabajo diario, de alguna u otra forma, tenemos incluso actores estatales que nos ofrecen servicios, la realidad que nos está pasando hoy, que nos pasó a nosotros. Somos una empresa que damos servicios contables y empresariales. Es decir, yo le cobro a Oscar en pesos cubanos, al otro en pesos cubanos, al otro en pesos cubanos, yo no cobro dólares. Y hoy lo que está pasando, por ejemplo, es que la entidad donde estamos haciendo el arrendamiento nos llamó para decirnos que tenemos que empezar a pagar en dólares. Por suerte logramos sentarnos y conversar, y yo no tengo, mira mi foto social, yo no cobro dólares, yo no tengo permiso para operar en dólares, ¿cómo lo hago? Pero el peligro es que empiece a venir. Y fíjate, te estoy hablando más porque desde el sector privado se puede, y más ahora con la tasa cambiaria, se puede renegociar, te pagan pesos cubanos o no. Me preocupa incluso más que desde el sector estatal impongan, porque si tú eres mi pyme, tú tienes dólares. ¿Y de dónde voy a sacar los dólares? Es decir, y eso que nos llega a nosotros como sector privado puede ser un poco fuerte. Y te digo, me preocupa más que llegue de sector estatal a sector privado que de sector privado a sector privado. No, uno de los principales riesgos que tienen los procesos de dolarización es que eso es como la bola de nieve que va cayendo y se va volviendo más grande. Es decir, los procesos de dolarización refuerzan la dolarización. Porque si ahora esa entidad le cobra a ese actor el arrendamiento en dólares, ese actor entonces va a querer cobrar en dólares hacia adelante y se va generando una cadena. Exacto. Por eso es que tiene que existir una especie de coto, ¿no? Es decir, la dolarización, esta autorización a las transacciones en divisa, está sustentada principalmente porque ciertamente hay actores que, como operan en circuitos cambiarios diferentes, en la moneda nacional no se pueden conectar. Porque cuando yo interpreto desde mi segmento cambiario la factura en pesos de lo que me están proponiendo, a lo mejor en términos de dólares es muy caro y no me encadeno, ¿no? Y a veces pasan hasta incentivos perversos como que, bueno, voy a importar porque me sale más barato, pero es ficticiamente porque realmente a lo mejor esta oferta era competitiva, pero en este segmento cambiario y no en el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está la dolarización que se autoriza temporalmente, pero por eso es la vinculación entre el mecanismo y el mercado cambiario, la vinculación entre el mecanismo y el mercado cambiario, que era lo que estaba diciendo Oscar anteriormente. El mercado cambiario está también para que ese proceso de dolarización no vaya más allá, para que ese barbero o ese que tiene una cafetería o lo que sea, el reaprovisionamiento de sus insumos sea a través del mercado cambiario. O incluso quien le suministra de manera mayorista los insumos se lo pueda suministrar en pesos, porque a lo mejor es ese el que debe ir al mercado cambiario porque es el que está en la primera línea de importación. Yo tengo un ejemplo que yo creo que ahora se resuelve, en teoría. Nosotros tenemos una producción unos productos que son de interés en las tiendas especializadas de una cadena estatal, Caracol, por ejemplo. Entonces, cuando yo le voy a vender el producto a Caracol, a mí me da lo mismo si me paga 400 pesos o si me paga $1 por un paquete. Y yo le digo a Caracol, porque ellos lo van a vender en dólares. Estoy hablando de antes de esta nueva política. Pero Caracol no podía pagarme en dólares, ni en MLC, ni en nada que se parecía. Me tenía que pagar en pesos. Y cuando me paga los 400 pesos, que va entonces a llevar a su análisis esos 400 pesos, ellos están operando a la tasa de 1.120. Y para ellos, esos 400 pesos son $3 y pico.
Entonces, cuando ellos van a formar, no es que sea pérdida, fíjate, ellos van a formar un precio porque ellos van a comercializar un producto que yo les estoy vendiendo. Cuando ellos forman el precio por encima de esos $3 y pico y le ponen su margen, entonces un producto que termina en el mercado vendiéndose a casi $5 cuando se podría vender a 1.50. Exactamente. Entonces no tiene rotación. Y como no tiene rotación, porque el mercado no lo asimila a $5, entonces no me compran más. Entonces el mecanismo anterior está cortando un montón de potenciales de encadenamiento que pueden desarrollar la industria nacional, que lo mismo le pasa a un estatal que provee a una cadena como esa, no solamente al privado, le puede pasar a cualquier empresa. Y en teoría esto ahora debería resolver ese problema, porque ellos me pueden pagar directamente en dólares. Entonces el costo de ellos va a ser $1, no va a ser 3. Y cuando le pongan su margen van a vender el producto a 1.50. Entonces ya ahí empieza otra dinámica diferente. Es lo que yo veo de positivo y que puede funcionar en este momento. No, ese es un ejemplo que muestra, ¿no?, cómo la configuración que existía no permitía los encadenamientos internos, que al final es lo que te va desarrollando el tejido productivo nacional. Y muchas veces, por ejemplo, si existiera un producto sustituto del tuyo, por ejemplo, en el mercado internacional, que a lo mejor costaba $2, a lo mejor Caracol, haciendo un análisis, ¿no?, comparando los $2 con los 3 y pico, terminaba importando cuando había un actor nacional que lo podía hacer incluso de manera mucho más competitiva, porque realmente es el tipo de elemento, ¿no?, de y es la realidad que podemos tener en nuestras tiendas. Podemos ir a una tienda y encontrarnos que hay productos de marcas que son muy caros en las tiendas en dólares y en divisas, vendiéndose por debajo del precio de productos cubanos. Exacto. ¿Con distorsiones cambiarias? Con distorsión cambiaria, totalmente. Pero es una locura y es una realidad que estamos viviendo. Y otro elemento importante, lo que decía Oscar, ¿no? Decía, bueno, y a lo mejor yo como negocio soy indiferente si tengo el dólar o si tengo los 400 y pico de pesos, ¿no? Puede incluso cobrar el dólar estando en el marco de la dolarización parcial. Pero también ese dólar después lo puede cambiar en el mercado y recibe 400 pesos. Anteriormente la tasa de 120 no incentivaba a que la gente vendiera los dólares a ese precio. Ahora hay una nueva tasa que también permite, que es mucho más atractiva para los negocios. Incluso puede ser, un poco más a la realidad. no, puede ser incluso que Caracol pague en dólares, el dólar, y a lo mejor tú le das la cuenta en pesos y al mercado cambiario automáticamente hace la conversión y recibe o que Caracol pueda coger esos dólares y como él en la misma norma le permite, Caracol pueda coger esos dólares, inyectarse en los mercados cambiarios y al inyectarse en los mercados cambiarios te lo puedes pagar a ti en pesos Y cubanos. las posibilidades son... Que es por gusto, ¿no? Porque te pago directamente en dólares Claro, ya. si no tengo por qué hacer intermedio. A mí sí me queda una duda y aprovechando que estás con nosotros aquí, que es una duda que me han hecho muchas personas y en la norma no nos queda muy clara. ¿En qué bancos se van a abrir estas cuentas en divisas? Esa es Va a otra ser pregunta, esa es otra de las preguntas. BFI, bancos comerciales. Hay un elemento de este nuevo mecanismo que es importante, ¿no?, que es la posibilidad de que cualquiera de los bancos comerciales que hoy le da servicio a los actores económicos, etcétera, puedan abrirle esas cuentas en divisas. Lo normal es que donde ya tú estabas en el banco donde tú estabas operando, que además como todos tienen la posibilidad, tú te la abras ahí mismo, esa cuenta en divisa y ya mantienes esa relación con ese banco, pero igual... Eso va a operar como una cuenta fiscal más. Exacto. Lo más normal del mundo también es que de pronto tú ya no quieres operar con este banco y quieres operar con otro porque a lo mejor te da otra atención o te da otras posibilidades al negocio. También eso es posible. Es decir, esto también es uno de los elementos. En el nuevo mecanismo, incluso de cara a la operatoria con el exterior, ya no es solamente los bancos que tradicionalmente se han dedicado a las operaciones con el exterior, que son VIXA, BFI, Banco Exterior, etcétera, sino también el resto de los bancos comerciales pueden realizar estas operaciones con el exterior. Vamos a parar unos segundos aquí, el debate está interesantísimo. Todavía quedan preguntas por responder, nos vemos en unos segundos. Entonces ahora vamos a partir de que teníamos una cuenta en MLC que a los actores económicos te la abrían casi de oficio. Cuando tú fuiste, Oscar, como cuando fui yo, te dan las 3 cuentas. Corriente, pesos cubanos, tarjeta y mayorista y MLC. Y entonces ahora vamos a tener jugando contra un mismo tipo de cambio en divisa, MLC, clásica, tropical, que dicen que no es una cuenta, pero bueno, clásica y tropical para nuestra contabilidad es una cuenta. Yo tengo dinero puesto ahí. Y cuenta en divisas. Es decir, incluso la otra pregunta sería, y clásica tropical y divisa, es decir, No es lo mismo. no es lo mismo. Dijeron que era lo mismo, pero ahora no es lo mismo porque están dos tarjetas. Todavía en MLC estamos claros que hay una diferencia ahí. Ajá. Pero tengo clásica empresarial o tropical empresarial y además tengo divisa, es decir,
Yo creo que has tocado un punto Y importante. también, ¿por cuánto tiempo? Porque la medida dice que es temporal, Que es temporal. pero ¿cuánto tiempo vamos a estar en esto? No, yo te digo, sobre esto yo creo que es importante porque también hay cierta confusión. En todos estos problemas hemos llegado a un punto donde las personas, los clientes de los bancos han visto el MLC como si fuera una moneda diferente, ¿no? Sí. Y el MLC no es más que una cuenta en divisa en un banco. Una cuenta en divisa que puede estar denominada en dólares, por ejemplo. Y por tanto, al ser dólares en una cuenta, aplica el mismo tipo de cambio que si fuera un dólar en un billete. ¿Qué pasa? Las limitaciones y los problemas que han tenido estas cuentas MLC, como se les conoce, han llevado a, es decir, su pérdida de valor de uso ha llevado a que en los mercados informales le den una cotización menor. Pero realmente, y como el sistema bancario y financiero siempre ha mantenido el principio de que son cuentas en divisa que se mantienen, que mantienen su operatoria, que esos saldos son saldos en dólares, aplica el mismo tipo de cambio que aplica al efectivo en dólares. Sí, el problema es que no tienes, es que llegado a un punto en adelante, no podías ejecutar pagos de esas cuentas. Yo soy un exportador. Vamos para otro ejemplo. Yo soy un exportador. Exporté medio contenedor. Todavía no he exportado medio contenedor, pero bueno, ya estoy proyectando. Exporté a Europa. Exporté a Europa. Que es verdad que exporté. Y me entró el ingreso a la cuenta en MLC. Fíjate. Entonces, 80-20. Bien, me pusieron 80% en dólares en esa cuenta en su momento. Entonces, al inicio yo tengo que importar o pagarle a un proveedor extranjero radicado en Cuba por los empaques que son importados. Es lo único que yo importo. Bien. Al principio yo le giraba de esa cuenta en MLC a su cuenta en divisa que tiene aquí. Al principio bien. Llegó un punto en que me dijo, no más, ¿verdad? Me tienes que pagar directo al exterior. Ya no me sirve esa cuenta en MLC. Entonces, para yo poder cerrar el ciclo, tengo que irme por otro lado. La pregunta ahora, ¿cuál es? Cuando yo voy a ingresar por todas las vías, que yo voy a ingresar esos dólares a mi cuenta en dólares, ¿va a poder pagar al exterior? ¿Va a tener la posibilidad de hacerlo? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿se van a respetar esos saldos? No, o sea, esos saldos van a tener respaldo, de modo que se puedan ejecutar los pagos y tengan la liquidez en el momento en que yo lo necesite. Yo pienso que son las dos grandes incógnitas, porque es lo que completa el mecanismo. Y hablando, disculpa que te interrumpa, hablando de MLC, me estás poniendo un ejemplo de exportador, pero el que importa, me estabas comentando ahorita también, que le están pidiendo pagos ya no es en MLC, con la cuenta con la cuenta clásica. Entonces, ¿qué va a pasar con ese MLC? Medio a jugar ahí en el... Sí, ayer nos dijeron que el MLC sí, que va a seguir, pero en la práctica... Efectivamente, eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, la oportunidad que abre este nuevo mecanismo es poder recuperar la funcionalidad de esas cuentas. Pues efectivamente, si la cuenta no me sirve para pagar al exterior, si la cuenta no me sirve para hacer un pago aquí interno en la economía a un proveedor, entonces no pongo más recursos en esa cuenta porque no me es funcional. Ajá. Entonces la idea es que con este nuevo mecanismo esas cuentas recuperen esa funcionalidad y que los ingresos que hay en esa cuenta se pueda pagar al exterior, etcétera. Hoy el país tiene una situación bien difícil desde el punto de vista bancario para realizar pagos al exterior porque no hay muchos bancos extranjeros que quieran tener relaciones con bancos cubanos y ahí está el tema de las sanciones, el bloqueo, etcétera. Todo lo que sabemos. Porque esos bancos extranjeros, en nombre de Cuba, es algo tóxico, nuclear, es radiactivo. Es riesgo. Pero, y muy amablemente te lo dicen, ¿no? Mi área de cumplimiento me dice que no, que vaya, nosotros quisiéramos tener las relaciones, etcétera, pero no las tenemos. Y es verdad que hay plazas, incluso muy importantes, como en América Latina, donde no existe ni siquiera un banco en esos países donde se pueda establecer una relación de corresponsabilidad. Pero el sistema bancario financiero está buscando soluciones alternativas, innovadoras, con proveedores de cobros y pagos internacionales para que esos pagos lleguen a su destino y las operaciones puedan salir por el sistema bancario y financiero. Porque no es solamente tener los recursos en divisa ahí en esa cuenta, sino también tener la vía bancaria o la vía de pago para poder llegar al destino que quiere el cliente. Y eso yo creo que es el elemento fundamental para lograr que toda esta operatoria se pueda hacer a través de los bancos, que es el objetivo. O sea, que me estás diciendo que al final el banco está buscando la manera de que nosotros con nuestras cuentas que ya tenemos, que supuestamente abrimos en divisa, poder pagarle al proveedor. Eso es uno de los principios de este mecanismo. Ahí me asusto. Yo estoy de acuerdo con que haya que llegar a ese mecanismo. Pero hasta que no esté garantizado ese mecanismo, no puedes obligar a que se utilice únicamente ese mecanismo.
Porque si no hay un montón de operaciones se van a parar. Ciertamente, a ver, en estas normas no se está obligando a nadie a operar a través de los bancos, etcétera. Es decir, y en una situación tan delicada como tiene la economía cubana hoy, uno no debe establecer cambios bruscos que puedan generar incertidumbre o que puedan limitar la oferta. Porque cuando hay escasez de oferta, lo que tú hagas que pueda impactar negativamente la oferta es contraproducente. Abrir esos mecanismos y que se pueda constatar en la práctica su funcionamiento es lo que permitirá que los mismos clientes por sí solos empleen estas vías y no las vías que anteriormente estaban utilizando. Sí, porque una de las cosas tiene que ser, hoy se están utilizando vías incluso con costo oculto que ¿cómo lo llevamos hasta la contabilidad? Si yo tengo que pagarle a un proveedor en X lugar y las vías que se están usando con costos que hay veces que incluso te dicen los clientes y cómo yo pongo ahí el tanto por ciento que me cuesta esto en la contabilidad y muchas veces los porcientos no son bajos, son bien altos. Sobre esa misma pregunta, se está preguntando sobre las diferencias entre esta cuenta fiscal, entre la cuenta fiscal que supuestamente teníamos en MLC y esta ahora que va a ser MLC. No, la cuenta en MLC, la cuenta fiscal es la cuenta corriente en pesos cubanos. Todas las demás cuentas tributan a esa. La resolución 127 y 128 del banco, creo que la 127 del banco, sí dice bien claro que los impuestos, que se utiliza la tasa de cambio para hacer los cambios y los impuestos se pagan en pesos cubanos. Si al final todas las cuentas que los impuestos se pagan en pesos cubanos. Se pagan en pesos cubanos. Se siguen pagando en pesos se pagan en pesos cubanos. Problema. Y que se usa la tasa de cambio para hacer el cambio de los impuestos. Que ahí, que es algo que para mí sí a todas las personas le tiene que quedar claro, que es lo que estábamos hablando ahorita y que habría que ver bien qué dice la norma y tristemente nos hemos acostumbrado que hasta que no está escrito en blanco y negro o en colores así, porque lo que dice la práctica no solamente en Cuba, la práctica internacional es que tú trabajas con las tasas de tu banco comercial. Por eso es que ahorita te preguntaba lo del Banco Comercial y el Banco Central, porque nadie opera en el Banco Central. No, claro. Que es el único banco central del mundo. Tú tienes la cuenta, con quien tú haces la operación. Y es con la que tienes que operar. Es decir, nadie opera con el Banco Central. Sí, siempre es a través de algún intermediario financiero, algún banco, alguna institución financiera. Y esa es la que tiene que ir al final tienes la que tiene que ir a la contabilidad. Es lo con la que tienes que trabajar en la contabilidad. No, ahí es muy importante lo que está dispuesto en las normas contables, que están vigentes, ¿no? Al final es por donde uno debe guiarse para establecer estos temas y ciertamente ahí debe estar definido, ¿no? Claramente el proceder. Si ahora me preguntan a mí, Oscar, tú que haces exportación, vas a seguir con tu cuenta en MLC, que es la que te tocó, la que te dieron. Al final, yo imagino, no sé cómo va a operar la cuenta en divisa. ¿Va a operar igual por tarjeta o va a operar por una cuenta y la opero a través de las cuentas? Porque entonces el sentido de la clásica quedaría para poder comprar combustible y para poder comprar en las tiendas, porque es una de las dudas que tenemos. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a operar la...? No, el tema es que eso es una cuenta corriente y el negocio la maneja como la cuenta corriente del negocio en divisa. Ya en los temas de instrumentos de pago, por ejemplo, a lo mejor de esa cuenta corriente tú puedes nutrir o recargar una tarjeta clásica empresarial y ir y comprar combustible para el negocio o hacer otro tipo de transacciones. Pero la cuenta corriente, exacto, porque la cuenta corriente es la principal y donde están registrándose los flujos de... Y va a operar como funciona una cuenta corriente, sí, como transferencia a través de operaciones bancarias, a través de instrumentos financieros o instrumentos electrónicos. Exacto, la idea es potenciar también la no presencialidad en los bancos, ¿no? Es decir, que tú puedas operar esa cuenta corriente desde algún mecanismo de banca remota. Ciertamente cada banco tiene su mecanismo, pero son mecanismos de banca remota que son electrónicos y que la transferencia sea uno de los elementos principales. Yo creo que ya no es, aunque esos instrumentos existen, ¿no? Pero yo creo que ya no estamos en la época ni de los cheques ni de otros elementos que, ciertamente, cuando tú vas a algún servicentro o algo de eso, no es una transferencia, ¿no? Bueno, y cargas una tarjeta. No vas a sacar la laptop ahí para pagártela. Cargas una tarjeta, es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo cargar una tarjeta y pasarla por el TPV, ¿no? También depende de los mecanismos de cobro también que tengan los comercios. O a lo mejor otro tiene código QR, a lo mejor hay un mecanismo también que se puede, pero yo creo que sí, que es importante la cuenta corriente como la cuenta principal del negocio, que tiene estos propósitos fiscales,
y cómo desde ahí yo conecto con el resto de las necesidades que pueda tener el negocio. Hay otra pregunta relacionada con esto. Hay muchas personas que están preguntando si se va a poder extraer en efectivo de la cuenta. ¿Como personas naturales o...? No, como persona jurídica la norma es bien clara para que la puedas usar. Tiene 5 o 6 usos y son bien claros. ¿Qué son? ¿Transferencias? Pago a proveedores en el exterior, pago de servicios en el país, pago a otros actores económicos. Tendría que buscarte exactamente, pero ninguno es efectivo. Efectivo nada más es no se va a poder... en los actores económicos. Sí. Los actores económicos, exacto. Aquí lo que se defiende es que la operatoria sea una operatoria a través de los bancos, que incluso es mucho más seguro, etcétera, y que incluso las operaciones mayoristas se hagan de esa manera. Ahí es donde el mecanismo, y por eso la importancia de la apertura de estas cuentas y que estos mecanismos tengan ese funcionamiento para garantizar que la operatoria sea así, que no haya necesidad. El tema no es prohibir el efectivo por prohibirlo, sino que no haya necesidad de operar en efectivo. Porque además el efectivo es complejo porque es anónimo, etcétera, y eso puede traer otros temas. Exacto. Pausamos la conversación, pero solo por ahora. No se pierda la segunda parte de este debate donde estaremos conversando sobre la tasa cambiaria. Le agradecemos al Restaurante Caray, a nuestros invitados y a ustedes los esperamos en el próximo episodio del podcast La Guía, siempre con responsabilidad y sin triunfalismos.